Arrancar. ¿Cómo vamos a comenzar? Buenos días a todos. Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a retomar la última clase con la idea de hacer el ejercicio que estaba ahí, que bueno, es bastante simple, pero terminemos con ese material y de ahí entramos a la clase de hoy. La vez pasada no llegamos a hacer el ejercicio, ¿ok? Bien, vamos a arrancar y nos dice como actividad Frutos de la Pradera es una empresa colombiana que se dedica a la producción y venta de helados y tiene una capacidad de 350.000 litros y hace una serie de proyecciones. Lo voy a pasar al Excel, aunque ya lo pasé, y con esto vamos a comenzar a trabajar, ¿ok? Entonces, arrancamos viendo la información por este lado. Voy a poner acá, después lo amplío, no se preocupen, voy a poner acá, capacidad, nos dice 350.000 litros. Bueno, como siempre, yo prefiero darle un formato para después identificar bien todo lo que está en rojo y es negativo. $350.000 de capacidad. Estoy comenzando acá. Y por acá voy a poner los años. Nos dice al final del año quinto, o sea, son 5 años. Vamos a poner acá. Año cero. Hasta el año quinto. Cuando hablamos de la capacidad, ya estamos hablando del nivel de producción. Por lo tanto, en la parte de abajo debe decirnos, y acá está, las ventas equivalen a 70, 80, 90, 100 y 100%. Entonces, acá voy a poner simplemente la parte porcentual, ¿ok? 70 nos dice 70, 80, 90 y 100. 70, 80, 90 y 100. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? 70, 80, 90 y 100. Ahí están los 5 años. Profe, no se ve el Excel. ¿No está viendo? No. Voy a compartir nuevamente, me parece raro, pero bueno, a ver, vamos a compartir de nuevo. Ya, mejor voy a poner toda la pantalla, de esta manera. Ya, ahora sí. Estoy poniendo los niveles, la capacidad. Luego, el precio de venta para el primer año es 7, ponemos por acá, precio de venta para el primer año es 7 y nos dice que va a aumentar en $1 anual cada año. El costo de venta 68%. Bueno, con esto ya podemos hacer nuestras ventas. ¿Ok? Entonces, comenzamos a hacer las ventas. Donde estamos hablando precio por cantidad. ¿No es cierto? Ahí está la cantidad. Fijamos
por el porcentaje de ocupabilidad, de uso de la capacidad o del nivel de producción, digamos, y multiplicado por el precio. Ya tenemos nuestras ventas, ponemos el costo de ventas, nos dicen que es el 68%, acuérdense, negativo, 68%. Repito, no sé si esto ya lo hemos visto antes, pero acuérdense que normalmente en cualquier empresa, cuando el nivel de producción aumenta, por efecto de los costos fijos, que en teoría no deberían aumentar, solo los variables, el costo de ventas tiende a ser menor. O sea, en una empresa comercial nada más podemos decir que el costo de ventas es un porcentaje fijo de las ventas, siempre y cuando, si las ventas, como en este caso, crece el precio, el costo variable de los productos que vendemos en una empresa comercial también crecería en la misma proporción. Entonces, su porcentaje o su margen bruto sería exactamente el mismo. Es algo raro que te digan que una empresa productora, ¿no?, va aumentando la capacidad de producción y sin embargo el costo de venta se mantiene constante porcentualmente. Al contrario, debería disminuir. Pero en fin, es un comentario que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿ya?, para buscar siempre la lógica, y acuérdense de eso, la lógica y el sentido de los ejercicios. Una vez que hemos hallado el costo de ventas, la utilidad bruta, hemos visto, es el primer nivel de utilidad para saber cuánto estamos ganando en lo que es nuestro negocio en sí, ¿no? Debajo de esto vienen los gastos operativos o de operación, que habíamos dicho que estos están repartidos en gastos de administración y gastos de venta, ¿no? Bien, ¿qué nos dice sobre estos? Nos dice, el costo los gastos de administración son fijos y son del orden de los 380.000. Entonces, acá vamos a poner menos 380.000. Bueno, lo que una vez les comenté, ¿no? Los gastos de administración siempre son fijos. El gasto de marketing es de 50.000 y crece en 10% anual. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá los 50.000 y le aumentamos el 10% anual. ¿Estamos de acuerdo? Debería ser acá más. Sí. $10 anual. El 10% 5.000, el 10% 5.500, 5.555, ahí está el 10% anual. Luego nos dice, se requiere una inversión inicial de 600.000 para la maquinaria,
Entonces, por acá arriba voy a poner la inversión y les explico por qué voy a poner en la parte de arriba la inversión. Lo que pasa es que hay que entender que después vamos a trabajar sí o sí con el impuesto a la renta. Si yo agarro todo, poniendo la inversión a la mitad o por ahí, corro el riesgo de no acordarme que la inversión no está sujeta a ningún impuesto. Es una inversión, entonces no está sujeta al impuesto a la renta. Por eso lo alejo. ¿Ok? Nos dice acá que la inversión es de 600.000. Como es salida de plata, pongo los 600.000. Y nos dice también para la maquinaria y equipo requeridos para la operación de la planta. Y estos tendrán un valor de rescate o de recupero del 10%. Esta información nos está dando para el tema de la depreciación, ¿cierto? Vamos a poner la depreciación y la depreciación vendría a ser los 600.000 por punto 9, ¿no? Pongo por punto 9 porque es el 10% del valor de recupero o rescate. Y al final del año 5, este se podrá vender a un valor de 40.000. ¿Ok? Entonces, esto lo divido entre los 5 años. Y tenemos a la depreciación, que todo suma 540.000. Con el 10% que son 60.000 nos da los 600. ¿Ok? Luego de esto tenemos nuestra utilidad operativa. Ahí está la utilidad operativa. Acá hay obviamente una disparada en función de uno, el precio, y otro, el volumen de producción. Estamos hablando de 1.700.000 a 2.240.000. El 68% se ha mantenido y los gastos administrativos se han mantenido, ¿no? Entonces, es obvio que la utilidad se dispare bastante. La inversión se deprecia bajo línea recta, la empresa está afecta a un impuesto a la renta de 30% y para financiar el 50% de la inversión, la empresa recurre al banco, el mismo que cobra una TEA del 10% y con toda la información brindada se le pide elaborar el estado de resultados proyectados. Bien, algo que es muy importante en un estado de resultados es que yo podría de una vez acá, me está pidiendo el estado de resultados. Entonces, lo que voy a hacer acá es armar inmediatamente para el tema de los gastos financieros, ¿ya? Mi cuadro del préstamo, ¿ya? Para poner, ojo, solo se ponen los intereses, ¿ok? Acá, como forma, acuérdense, forma del estado de resultados, tengo que poner venta del activo fijo y costo del activo fijo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto que era un ingreso extraordinario y un gasto extraordinario. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Esto se da en el cuarto año. Aquí es igual el gasto extraordinario a la inversión menos la depreciación. Es decir, los 60.000 que habíamos hablado. Como nos dice que se vende a 40.000, está,
estamos teniendo una utilidad de 20.000. Por lo tanto, el impuesto a la renta en ese año, independiente de las operaciones, va a tener una pérdida de 20.000 y va a ser ahorrar algo en impuesto a la renta. ¿Ok? Sobre esto, ahora, como estamos poniendo gastos extraordinarios, ingresos extraordinarios, nos falta acá los gastos financieros. ¿Ok? Entonces voy a hacer mi cuadrito acá del préstamo y pongo valor inicial. Si gustan, ponen préstamo. Al costado, el interés, la amortización del principal, la cuota y el saldo final, ¿no? Acá pongo el año 1, 2, 3, 4 y 5. Se financia el 50%, obviamente el 50% de la inversión, estamos hablando de 300.000. Este 300.000, comenzamos a llenar nuestro cuadro, el saldo final es el 300.000 menos la amortización. Como nos dice que la TEA es 10%, ¿no? El interés va a ser 10%. ¿Está? La cuota, ponemos pago, eso ya saben, 10%, número de periodos, 5, valor actual, el 300.000 en negativo, pagadero al final, no es necesario que le ponga el cero, ahí tenemos la cuota, y con esto prácticamente estamos terminando nuestro cuadro, ¿no? La amortización, que vendría a ser la cuota menos el interés, el valor inicial, que es el valor final del periodo anterior, y con esto hemos terminado nuestro cuadro y podemos pasar la parte de los intereses. Siempre validando, porque eso es importante, que terminemos en cero, ¿no? En el final. Listo. Pasamos entonces la información. Gastos financieros. El interés. Ahí están los 4 años de intereses. Y con esto podemos hallar la utilidad antes de impuestos. Estamos en una pérdida contable, ¿ok? Viene el impuesto a la renta. Alguien está haciendo una pregunta, un 5. El gasto operativo de ventas, a ver, veamos, gasto operativo de ventas. No entiendo por qué está mal. Nos dice que es 50.000.
No lo veo mal, ¿eh? A ver, revisen, por favor. Denle una revisada. Me parece que está todo correcto. Un favor, podrías comentarnos qué es lo que ve raro. María Fernanda, sí. Trescientos 338, sí, lo veo bien. Sí, María Fernanda. 60.500 sale. ¿Qué es lo que sale 60.500, Antonio? Profe, en el tercer año ha jalado mal, creo. A ver, a ver, a ver. Le ha puesto 1%. Ventas es 50.000 más el 10% del periodo anterior, ¿no? $50.000. Si gustan, le ponemos acá por 1.1. Ahí está el 10%. Vamos a poner así mejor. Ya entendí, claro. Estaba poniendo los 50.000 fijos. En realidad era los 50.000 más el 10%, 55.000 más 10% y así. Ahora sí. ¿Estamos? Esto. Ese es el problema cuando uno no amarra con Excel, pues. ¿No? El primer año es, repito, 50.000. El resto le voy aumentando 10% al anterior. Ahí está. Ya, disculpen ese lapsus. Espero que se haya entendido. Ya, ahora sí, ¿todos estamos de acuerdo? Listo, continuamos entonces. Ya, seguimos. Tenemos nuestra utilidad antes de impuestos y ahora sí hallamos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el 30%, ¿no?, de la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Esto por punto 3, pero solo si este valor es mayor que 0, lo que pasa es que tengo el teclado, ¿cómo se llama? Americano. Me traje esta máquina, es una i9, pero el teclado no sé cómo ponerle el mayor, el menor. Pero bueno, si es que es positivo, ¿ya?, solo si es positivo, se saca el impuesto a la renta. Acuérdense que el impuesto a la renta es sobre la utilidad. Si no hay utilidad, no hay impuesto a la renta. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, esto es importantísimo y voy a repetir. Tenemos acá una pérdida contable, ¿ya? Acá, si yo le aumentara la depreciación, ¿no?, los 108.000, se darían cuenta que no hay ningún problema para la parte del proyecto.
para la evaluación del proyecto. Pero así como está, tenemos una pérdida tributaria, ¿ok? Cuando hay pérdida tributaria, la empresa no paga impuesto a la renta, no paga ese 30%. Pero esa pérdida tributaria lo puede compensar al año siguiente. ¿Qué significa compensar al año siguiente? Y este año yo voy a pagar el 30% ¿de qué? De lo que he ganado, pero descontando la pérdida que tuve el año anterior. ¿Se entiende bien? Descontando la pérdida que tuve el año anterior. Entonces, no voy a pagar impuesto a la renta sobre los 148, sino voy a pagar impuesto a la renta sobre 129, la diferencia de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi impuesto a la renta normalmente, ¿cuánto debería ser? El 30%, que me da 44. Pero como tuve pérdidas el año anterior, descuento a esta utilidad lo del año anterior y recién le saco el impuesto a la renta. ¿Ok? Por favor, esa parte es fundamental, ¿eh? Para los otros años ya no tengo ese problema porque ya compensé. Hay distintos tipos de compensación, ¿ya? Les explico. Hay dos formas de compensar. Uno, yo puedo escoger y decir, voy a compensar el periodo anterior, pero solo puedo durante 4 años. Esa compensación del periodo anterior. O sea, si mis ventas fuesen enormes, mis pérdidas fueran enormes, yo puedo compensar y jalar, digamos, acá utilizo el y resulta que me conviene porque no pago impuestos. Acá tampoco pago impuestos. Acá tampoco. Al siguiente año, si tengo todavía, me olvido y voy a tener que pagar impuestos sí o sí. Así no haya agotado las compensaciones de pérdidas de años anteriores. ¿Ya? No puedo. Esa es una forma. Y la otra forma es de que yo agarro y pago impuestos compensando solo el 50% de las pérdidas. ¿Ya? La mitad. De lo que me queda, la mitad. De lo que me queda, la mitad. Y así puedo jalarlo la cantidad de años que quiera. ¿Ok? Esas son las dos formas. Bien. Con esto hemos terminado. Ahí ven ustedes los 4 niveles de utilidad que hemos estado hablando. Y en este caso me está pidiendo el estado de resultados. No es necesario que yo acá haya el BAN, el TIR, etcétera, etcétera, porque no está pidiendo eso. ¿Ok? La amortización sí va en el estado de resultados cuando hay amortización. ¿Ya? Acá yo no veo ninguna amortización. ¿Sí? La amortización, acuérdate que es exactamente lo mismo. Ah, ¿me estás hablando de esta amortización del préstamo? No, no. Mira, cuando tú te prestas, el costo del dinero ya se llama interés. La amortización en realidad es el principal, es lo que te han prestado, entonces tú vas a devolver lo que te han prestado.
Pero al prestarte, te están diciendo, es como una venta, ¿no? Oye, dame mi utilidad por prestarte, dame mi ganancia. Para ti eso es gasto, pero el principal nunca es gasto, ¿ya? Si tú totalizas esto, este total que ves acá, ¿ya? En realidad le estás devolviendo lo que le has prestado. ¿Ah? Entonces, la amortización nunca va en el estado de resultados. Siempre va exclusivamente y solamente el costo, es decir, los intereses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? ¿Ya? Solo el costo. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, a diferencia de lo que hacíamos en las clases anteriores, acuérdense, yo no ponía los niveles de utilidad, ¿ya? No ponía este nivel, no ponía este nivel, ni este nivel, ni el nivel de utilidad neta. Después te decía impuesto a la renta y he sacado, abajo retornaba la depreciación y ya teníamos nuestro flujo de caja, ¿no? Para fines prácticos ya es obviamente lo mismo. En este caso estoy poniendo todos los niveles de utilidad porque me pide el estado de resultados. Yo con esto, ojo, también vamos a tomar este ejemplo para hacer el ejemplo de la siguiente clase. ¿Ok? Y vamos a comenzar con la siguiente clase. La siguiente clase, ¿de qué trata? Nos habla ahora de el estado situacional. El estado situacional también es llamado balance general. ¿Ok? Cuando hablamos de balance general, estamos hablando de el estado que muestra, ¿no?, cómo está la empresa financiera y económicamente. Entonces, ¿qué cosa es el balance general? Un poquito, vamos a acomodar esto. Es el balance general que ahora, bueno, desde hace ya casi 8 o 10 años, ya no se conoce como balance general, se conoce como estado de situación económica. El estado situacional es un documento financiero que representa cómo está la empresa a una fecha determinada, ¿ya? Y cuando hablamos de cómo está la empresa, estamos diciendo qué es lo que tiene, a quién debe o cuánto debe y qué es lo que es propio, ¿ya? Es decir, muestra tres partes fundamentales, que es lo que se conoce como los activos, pasivos y el patrimonio. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Vamos a detallar cada uno de los activos, vamos a detallar cada uno de los pasivos y del patrimonio, pero entendiendo de que esta información o este estado financiero nos enseña y representa el estado actual de todas las inversiones que ha hecho la empresa a lo largo de toda su vida. Es decir, cuando se dice estado situacional ponemos una sola fecha, estamos diciendo, mira lo que tiene la empresa a esta fecha, ¿ya?
qué ha invertido, qué inversiones tiene, qué activos tiene, etcétera, etcétera. Luego, qué obligaciones tiene, ¿ya? A quién le debe y qué es lo que le queda. Lo que le queda viene a ser el patrimonio, lo que es propio de la empresa. Acuérdense que una empresa es una persona jurídica, ¿ya? Así como hay personas naturales, hay personas jurídicas. Entonces, lo que es propio de esa persona jurídica es el patrimonio. Y obviamente ese patrimonio representa la propiedad de mínimo una parte de los activos, ¿no? Es exactamente igual a una persona natural. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen su ropa que tiene un valor, esos se conocen como activos, la ropa, los zapatos, etcétera, etcétera. Si alguien se ha comprado una bicicleta o le han regalado bicicleta, eso también es su patrimonio, o tiene una motoneta, estos scooters, etcétera, etcétera. Si tiene el celular, todo eso son activos, ¿ya? Normalmente, y mucho en las épocas, en determinados años de vida de una persona, normalmente todo es regalado y todo es propio, ¿ya? En el sentido que te lo han regalado y ya pues es tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué deudas tienes? Normalmente no tienes deudas económicas, pero sí tienes deudas morales, ¿no? Con las personas que te han regalado, con tus padres. En las empresas es exactamente igual, ¿ya? Y la idea es que todo esto va a lograr que tú comiences a establecer en base a esa información, establecer y proyectarte a futuro en qué es lo que deseas para la empresa. Y eso es lo que se conoce como el planeamiento estratégico, ¿ya? Pero para eso, obviamente, debes conocer y entender cuál es la posición financiera de la empresa a una fecha determinada, ¿ya? Acá han puesto conocer la afición en un periodo determinado, no es en un periodo, es en una fecha específica. Obtener información relevante para una mejor toma de decisiones, claro, porque con eso tú dices, oye, mira lo que tenemos, oye, debemos poco, o hay que buscar, solicitar más préstamos, estamos en la capacidad de que nuestros activos representen mayor soporte ante deudas, entonces podemos prestarnos más. Los accionistas pueden decir, oye, hay bastante liquidez, repartan mis utilidades, etcétera, N decisiones, ¿ya? También, así, conocer los niveles de inversión que hemos realizado, sea por terceros o sea propios, pero también se reflejan en el balance. Ver la solvencia que tenemos, se conoce también como solvencia patrimonial. Hay una serie de indicadores que se conocen como ratios que salen de toda esta información, tanto del estado situacional como del estado de resultados. Y lo más importante es que estos ratios lo que buscan en el fondo es estar comparándonos con otras empresas del mismo rubro, con nuestros competidores, pero para ver cómo va el sector, ¿ya? Obviamente, una combinación, por ejemplo, un ratio que mezcla el estado de resultados con el balance general, es la rotación de existencias, donde lo que busca es que ustedes digan, oye, mira, qué rápido vendemos nosotros, ¿ya? ¿Cuántas veces al año le damos vuelta a nuestra mercadería? Y eso es algo muy importante porque determina si estás comprando bien o no estás comprando bien, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tienes estancada tu mercadería de repente? ¿Ya? Acuérdense que la plata se hace en cuanto tú vendes más rápido, mueves la mercadería más rápido,
¿no? También, como dice acá, conocer la naturaleza y valor de los activos, pasivos y patrimonios. Cuando hablamos de naturaleza es lo que hemos comprado, cómo lo hemos financiado, ¿ya? Detectar la forma oportuna de los excedentes y insuficiencias de fondos, porque por acá también vemos y decimos, oye, nuestro, por decir, capital de trabajo, que es un indicador de diferencias entre activos y pasivos de corto plazo, para saber si tenemos la plata suficiente para los próximos meses, ¿no? Para enfrentarnos a los próximos meses. Entonces, hay mucha información que nos da. ¿Cuál es el objetivo de analizar e interpretar correctamente el balance general? Primero, darle a los inversionistas un medio de decisión informada sobre lo que debemos invertir en la empresa. Esto, pero no, obviamente, no solo, sino conjuntamente con el estado de resultados. ¿Ya? Eso es importante. Mejorar la gestión para determinar la eficiencia empresarial de la empresa. Cuando decimos mejorar la gestión es cuando usamos esta información del balance para generar información, para generar ratios que nos permitan, primero, compararnos con la competencia y, segundo, ver nuestro performance con respecto a años anteriores. Medir la eficiencia de los diferentes sectores operativos del negocio. Determinar cómo se administran los recursos, midiendo la relación entre el capital propio y el capital ajeno o de terceros. De dónde proviene financieramente, si podemos endeudarnos más o no, o trabajar con capital propio. Y obviamente compararnos, pero todo eso se hace a través, repito, de ratios, ¿ya? ¿Qué partes integran el balance general? ¿Ya? Primero, el balance general está representado por activos. Activos son todas las inversiones que se han hecho en la empresa y esas inversiones van a estar, se han conseguido a través de dos fuentes, o de terceros o propios. ¿Ya? Cuando hablamos de terceros, eso se llama obligaciones, pero contablemente se conocen como pasivos. ¿Ya? Los pasivos es la información de todo lo que estamos debiendo a gente que no está involucrada con la empresa. ¿Ya? Los únicos involucrados con la empresa, obviamente, son los dueños. Y el otro es la parte patrimonial, ¿no? Es decir, los activos, o lo he pedido financiamiento o ha sido a través de capital propio. Cuando hablamos de capital propio, obviamente, o lo han puesto los dueños o la empresa misma ha generado. ¿Y cómo pueden generar una empresa su propia plata? Logrando utilidades. Esa generación de utilidades es lo que la misma empresa está creando, ¿ya? Cuando ustedes comiencen a trabajar, ¿ya? O los que están trabajando, están generando también su propia, y eso es lo que se muestra pues en el estado de resultados, ¿ya? La generación dentro de determinados periodos. Elementos del balance, repito, activo, pasivo y patrimonio. Ahora bien, los activos y pasivos se parten en dos. ¿Cuáles son los dos? Primero, hay que ver que hay cuentas las cuales constantemente estamos moviéndolas. Que son las cuentas vinculadas, vamos a llamar así, con el día a día de la vida empresarial. Cuando hablo de día a día es una cuenta de bancos,
la facturación, ¿no? Cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los tributos que todos los meses tienes que pagar o devolverle a la SUNAT, el IGB, por ejemplo, la compra de mercaderías, el estar sacando del almacén y pasando a producción para que produzcan, todo eso, ¿ya? Y es lo que llamamos activo corriente o pasivo corriente. Y la definición está enmarcada entonces dentro de lo que se conoce como todas las cuentas que se mueven dentro de los constantemente, y para el caso de los activos podríamos decir que los activos corrientes son aquellos que dentro de los próximos 12 meses se van a convertir en dinero o van a generar, ¿no?, una conversión directa de dinero, de efectivo. Y los pasivos corrientes son aquellos que en los próximos 12 meses vamos a tener que cancelarlos, queramos o no queramos, pero son obligaciones de los próximos 12 meses como máximo. Cuando hablamos de no corriente, caso negativo, los activos no corrientes son aquellos que duran más de 12 meses. ¿Ya? Cuando hablamos de duración, ya hemos visto las inversiones, los activos que vamos a depreciar, la maquinaria, ¿no? Acuérdense que trabajamos con 1 año, 2 años, ¿no? 5 años la depreciación, todo eso son activos no corrientes. Pasivos no corrientes, de igual manera, son todas las obligaciones que tenemos a largo plazo, ¿ya? O sea, de más de 12 meses. En eso está repartido el activo y pasivo. Las cuentas del activo, ¿cuáles son? Y vean que acá algo que es muy importante es el orden en el cual están los activos. Este orden está, vamos a decir, colocado de tal manera que muestre la facilidad de convertirse en efectivo, ¿ya? La facilidad de convertirse en efectivo. Por eso, en primer lugar, está lo que ya es efectivo. En el segundo lugar está inversiones de corto plazo, o muchos le llaman valores negociables, ¿ya? Los valores negociables son los que normalmente tú tienes excedentes y dices, oye, ¿qué hago con esta plata? Me está sobrando todos los meses demasiado. Los activos tienen que producir. Entonces, para que produzcan, ¿qué voy a hacer? Ya sé, compro acciones de estas empresas que sé que en los próximos meses van a subir y las tengo ahí por corto plazo y con fines meramente especulativos. Entonces, eso va a permitir, ojo, que en cualquier momento también yo le llame a mi dealer y le diga, oye, vende las acciones ahorita que necesito esa plata. Entonces, la conversión en efectivo es prácticamente inmediata, ¿no? En menos de 12 horas ya han vendido las acciones y tú lo tienes en efectivo en tu cuenta. Por eso está en segundo lugar. Luego tenemos las cuentas por cobrar, que obviamente es lo que te deben tus clientes. Y acuérdate, tú puedes hacer con eso factoring, puedes venderla al banco, los clientes te van a pagar sí o sí, entendiendo de que has hecho un seguimiento muy, muy profesional a tus clientes y sabes a quién le has dado crédito y a quién no, ¿no? Luego tenemos la provisión de cuentas dudosas, que es un activo negativo que disminuye tus cuentas por cobrar, mostrando algunos errores que ha tenido la empresa en escoger a sus clientes o
que lastimosamente tus clientes han caído, vamos a llamarlo así, en, en quiebra y no van a poder afrontar sus deudas con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a decir, oye, este no nos va a pagar, provisionemos, ¿ya? Entonces, una parte de lo que nos deben lo pasamos ya como pérdida en los estados financieros hasta que iniciemos todas las acciones judiciales para poder cobrarla. Cuando ya haya una resolución o se hayan quemado todas las instancias para poder cobrar y no se da, recién podemos retirarlo de toda la contabilidad. Antes no. Luego tenemos los gastos pagados por anticipado. Estos gastos pagados por anticipado normalmente, les voy a poner un ejemplo, pago un seguro anual, la típica, o pago un alquiler por los primeros 6 meses, y esto son gastos, ¿no?, que deberían ir en el estado de resultados, pero no son del periodo. Al no ser del periodo, los estoy guardando dentro del activo temporalmente porque siguen siendo un derecho a usar eso en el futuro. ¿Se entiende bien? El activo siempre son derechos de uso, ¿ya? Derechos de la empresa. Entonces, un gasto es un derecho a usarlo como gasto en el futuro, porque todavía no es del periodo. Vienen los inventarios, que es las mercaderías, los productos terminados, los productos en proceso, la materia prima, etcétera, etcétera, que obviamente es lo que va a generar las ventas, ¿no? De ahí viene un poco todo lo que son los activos no corrientes. Los activos no corrientes, estamos hablando de inversiones a largo plazo. No estoy hablando de valores negociables, sino de inversiones en valores. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que primero los valores negociables están vinculados, vamos a llamar así, a fines especulativos, compra, venta de acciones, algo temporal. Las inversiones en valores normalmente es algo estratégico, ¿ya? Me conviene ser socio de esa empresa para que siendo socio siempre me pueda proveer o siempre me pueda comprar, ¿ya? Prefiero a mí que a otros. Esas son algo estratégico, o es parte del sector, o es un conglomerado, ¿no? Entonces, tengo acciones de esas empresas como inversión. Luego vienen los inmuebles, maquinaria y equipo. Los inmuebles, maquinaria y equipo, estamos hablando de terrenos, locales, o sea, construcciones, edificios, maquinarias, vehículos, insumos de oficina, etcétera, etcétera. Bueno, no tomen los insumos como papelería y eso no. Cuando hablo de insumos me refiero a escritorios, sillas, pizarras, etcétera, etcétera, equipos de cómputo, todo eso. Y obviamente también la depreciación acumulada, que también es un activo negativo. Acuérdense, los activos negativos son muy importantes. De ahí viene, bueno, algo que no he puesto ahí, pero son los intangibles. Los intangibles no confundan con la parte financiera. Los intangibles son en realidad, así como hay inmuebles, maquinaria y equipo, los inmuebles, maquinaria y equipo son activos tangibles. Hay activos intangibles como son inventos, derechos de uso, patentes, marcas, franquicias, ¿ya? Esos son activos intangibles
que se amortizan de acuerdo al contrato que tenga. Si yo tengo la franquicia de Kentucky Fried Chicken por 10 años, he pagado derechos, 3 millones, 10 millones de dólares para tener la franquicia de Kentucky. Eso significa que cada año voy a amortizar una parte, meterlo al gasto. ¿Ok? No confundan con la amortización del principal. ¿Ah? Estamos hablando de amortización de intangibles. ¿Ya? No se llama depreciación, se llama amortización. En los pasivos que tenemos, tenemos los tributos por pagar, ¿ya? O impuestos por pagar, que debería ir primero, salarios por pagar, proveedores, préstamos por pagar, intereses por pagar, dividendos por pagar, etcétera, etcétera. Todas las obligaciones en el corto y luego en el largo plazo. Y en el patrimonio siempre vamos a comenzar con el capital social. El capital social es lo que ponen los dueños a la empresa. Luego viene, de acuerdo a sus inversiones, pueden haber acciones comunes o acciones preferentes, que después vamos a dar, le han puesto preferidas, pero no es preferidas, es preferentes. Utilidades retenidas y, luego viene después del capital social, viene lo que se conoce como el capital adicional. Después voy a detallar cada uno de ellos. De ahí vienen las reservas legales, viene el excedente de revaluación y luego la utilidad acumulada y utilidad del periodo. Bien, entonces cuando hablamos de una de las bases fundamentales de la contabilidad, es lo que se llaman los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados, una de ellas es, yo creo que una de las más importantes, es el principio de partida doble, donde da justamente ese principio el término de balance general, balance de balanceo, ¿no? Para que algo esté igual, debe tener ambos montos iguales. Si acá hay 50, acá debe haber 50. Si acá hay 200, acá debe haber 200. Pero con la idea de que no necesariamente los 200 pueden estar en una cuenta, pueden estar en varias cuentas para este lado y también en varias cuentas para este lado, ¿no? En términos generales, podríamos decir entonces que los activos siempre van a ser igual a todos los pasivos más el patrimonio. Esa es la parte interesante. Entonces, si respetamos este principio, siempre vamos a decir que no existe la posibilidad de que uno diga, no me cuadró el balance. ¿Ah? ¿Cómo que no te cuadró el balance? Es porque no has estado cumpliendo el principio de partida doble. ¿Ya? Es así de fácil. Para eso hay lo que se conoce hojas de trabajo, donde se va poniendo todos los saldos finales y de ahí se va escogiendo qué va al balance, qué va al estado de resultados. Entonces, resumiendo un poco, decimos que los activos son todos aquellos bienes o derechos de la empresa posee y que pueden ser la intención de convertirse en efectivo. Según la facilidad de convertirse en efectivo, estos se conocen como activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. Normalmente los circulantes también se conocen como activos corrientes. El activo corriente es el activo líquido al momento del cierre de un ejercicio. Este puede venderse, utilizarse, convertirse en efectivo y entregarse como pago, ¿ya? Algunos de sus componentes son el efectivo en caja bancos, que es lo más líquido que hay, las cuentas por cobrar, la mercadería, etcétera, etcétera. Luego vienen los activos fijos, que son todos aquellos que tienen una vida útil normalmente mayor de un año. Bueno, siempre tienen, no normalmente, siempre tienen mayor a un año. ¿Ya?
no tiene mucha liquidez, no varía durante el año fiscal, o sea, su movimiento es muy lento, a menos que compres un activo o vendas un activo, ¿ya? Lo cual normalmente no es, pues, constante, ¿no? Que puede ser tanto de bienes tangibles como intangibles, ¿ok? Y vienen los activos diferidos, que en realidad son aquellos bienes que una empresa adquiere o compra, pero que no los consume de manera inmediata. Es decir, lo que estábamos hablando, muchas veces estos son gastos futuros, ¿no? O compras futuras, gastos pagados por adelantado. Clasificación del activo. Activo circulante, aquellos activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo en un plazo no mayor a 12 meses. Activo fijo, esta categoría incluye aquellos bienes que cumplen con las siguientes características. Son de naturaleza duradera, desarrollan los programas o actividades de la organización. Es decir, siempre se busca que los activos fijos sean relacionados con activos productivos, ¿ya? Son los que van a producir el negocio. Activos diferidos son aquellos que no se clasifican ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades de la organización y tienen que utilizarse para llevar a cabo sus programas. ¿Ya? Ahí están los gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, etcétera, etcétera. Pasivos. Los pasivos también corresponden a todas las obligaciones que tenemos con terceros, y estas pueden ser pasivos circulantes, o también llamados corrientes, que son las obligaciones menores a 12 meses, ¿verdad? Tómenlo así, menores a 12 meses, desde la fecha que tú pones en el estado, en el balance general. Pasivos de largo plazo, obligaciones que vas a pagar en más de 12 meses. Si tuvieses tú, por decir, un crédito hipotecario, las primeras 12 cuotas las puedes poner dentro del activo corriente. Y las otras cuotas, se ha sacado a 5 años, son 60 meses, las 48 cuotas restantes las vas a poner en un pasivo no corriente. Las primeras 12, activo corriente, y así cada vez que pasa, vas pasando, ¿no? Del no corriente al corriente, una cuota por cada mes. Pasivos diferidos son deudas que corresponden a ingresos que la empresa recibió de forma anticipada. No podríamos decir que son deudas, lo que sí podemos decir, que son obligaciones de hacer o de dar, ¿ya? Es decir, yo puedo tener una venta, pero es una venta futura. O sea, ahorita no voy a dar el servicio, no voy a dar el bien recién lo estoy construyendo. Me compran un bote, yo fabrico botes. No es, oye, ven, toma tu bote. No, lo voy a comenzar a fabricar, pero ya me está entrando plata. ¿Ya? Entonces, hasta que yo no le transfiera la propiedad, no es una venta, pero estoy ya obligado, ¿no? Obligado a responder eso a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Igual con los servicios. Ahí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto, y el hecho que sea corriente o no corriente siempre está en la parte de los activos en función de la liquidez, o sea, qué tan rápido se convierte en plata, en efectivo. Y en el caso de los pasivos, qué tan rápido me exigen que pague. Es por eso que lo primero normalmente está el IGB, porque el IGB lo tienes que pagar dentro de los 15 días del mes siguiente, ¿no? Es prácticamente inmediato. Pasemos a la parte patrimonial. El patrimonio, le llaman capital social, no debe llamarse capital social, se llama patrimonio. Una de sus partes es el capital social, ¿ya? Y el capital social es lo que se ha puesto cuando tú has abierto a la empresa. Cuando has abierto a la empresa, has debido aportar algo. Y en la minuta de constitución de la empresa, que después es parte, viene a ser los estatutos de la empresa, ahí se pone
La gente se ha reunido para tal motivo, para constituir una empresa, y señala cuáles son los aportes de los propietarios, ¿no? O las obligaciones de aportar, porque no necesariamente yo puedo decir voy a aportar $1 millón, pero me comprometo, en ese momento doy 100.000 y quedo en que voy a dar 200.000 el próximo año, 300.000 el siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedo tener una deuda, pero todo eso va a estar en los estatutos, va a estar registrado en el Estado, ¿no? Todo se tiene que registrar esos estatutos, que es la partida de nacimiento en el fondo, en registros públicos, ¿ok? Esa es la parte del patrimonio, y el patrimonio tiene partes, ¿ya? Acá nos señalan las partes. Como les dije anteriormente, las partes son el capital social, capital adicional, reservas legales, excedente de revaluación, utilidades acumuladas, ¿ya? Y utilidad del ejercicio del periodo. Ejemplo de balance, ya lo hemos visto, ¿ya? Pero de todas maneras, ahí pueden ver. Vean ustedes cómo se pone el efectivo primero, las cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, inversiones. Bueno, estas inversiones en realidad deben estar debajo de efectivos cuando son valores negociables y cuando son corrientes. Los activos no corrientes, bonos de la empresa, acciones, ¿no? Estas son ambos, es lo que se conoce como inversiones a largo plazo o inversiones financieras. Luego tenemos letras por cobrar, debe ser a largo plazo, o sea, tenemos una letra para cobrar dentro de 16 meses, 18 meses, qué sé yo. Vienen los activos tangibles. En el pasivo, bueno, estos no tienen una orden, a la verdad, pero bueno, obligaciones tributarias, obligaciones laborales, y si tenemos pagos anticipados, ¿ya? Normalmente los pagos anticipados, ingresos anticipados, bueno, acá se refieren a ventas anticipadas, ¿ya? Las ventas anticipadas son ventas que hacemos ya, pero que vamos a cumplir dentro de los 12 meses. Los pasivos no corrientes, obligaciones comerciales, obligaciones a largo plazo, ambas deben ser a largo plazo. El patrimonio, ahí ven, capital, reservas y resultados acumulados. Bueno, la verdad, este es un ejemplo muy, muy, muy pobre. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice caja efectivo, y la caja efectivo está repartida entre caja chica y bancos, luego cuentas por cobrar, anticipo a proveedores. Siempre hay dos formas de presentar. Este anticipo de proveedores puede netear a proveedores, es ponerlo negativo acá en proveedores por pagar. Luego inventarios, mobiliario de equipo, equipo de cómputo, transporte y la depreciación acumulada. En el pasivo que tenemos, porción de cuenta corriente del préstamo, ya debe ser obligaciones que se vencen en el próximo mes, proveedores por pagar, diversas por pagar, ¿ya? Y anticipo de clientes, que normalmente los anticipos de clientes netean las cuentas por cobrar clientes, o sea, debería estar acá como negativo. El pasivo no corriente es el préstamo bancario, pero de largo plazo. Capital social, utilidades del ejercicio, de ejercicios anteriores, por eso se llama acumuladas, y del ejercicio actual. Vamos a ver un balance, un video. Repito lo que les dije al comienzo, que es algo importante. Este material es para todos los cursos, para todos los bloques, para todos los profesores. Ha sido preparado por la coordinación.
Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con mucho de lo que dice en este material, pero ese no es el rollo. No he visto el video, espero que sea bueno, pero se escogió por alguna razón, ¿no? Algo práctico. Veamos el video. Bien, me van a disculpar, pero eso pueden verlo todos poco a poco cuando lo deseen, ¿ok? Son 11:18, vamos a hacer una cosa, de una vez vamos a aprovechar. Ustedes pueden estar viendo el video en cualquier momento, está colgado dentro del material. Entremos a un receso de 20 minutos, nos volvemos a regresar a las 11:40, ya son 11:20 ahorita, y lo que vamos a hacer con respecto a este tema es primero, que eso sí me interesa, vamos a hacer algo que normalmente no se hace, pero sí me parece interesante, es que esto que hemos visto acá, ¿ya? Esto que estamos viendo acá, lo vamos vamos a armar con esta información un balance general. ¿Ah? Vamos a armar un balance general. Muchas veces no se hace eso, ¿verdad? Para mí es importante que se haga, pero nunca se considera en ninguno de estos cursos hacer el balance porque se les complica mucho. Yo no creo eso, no creo que se complique, vamos a aprender a hacer el balance y van a ver que no es nada complicado, es simple, ¿ya? Con esta información. Entonces, retornamos. Y de ahí vamos a hacer algunos ejercicios más de unos cursos que yo dicto en otro sitio y vamos a hacer ese tipo de ejercicios también para armar bien los balances, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Por ahí estaban preguntando algo. Listo, entonces regresamos, por favor, en 20 minutos, ¿ok? Permiso con todos.